Bueno, acá estamos en Info Extra, en esta segunda parte de Info Extra. Ya estamos en contacto con el doctor Eduardo Barcesat. Eduardo Barcesat es uno de los más importantes constitucionalistas del país, reconocido tanto en Argentina como en el resto del mundo. Doctor Barcesat, bueno, complicada esta situación con la mal llamada deuda externa, ¿no? No sé por qué. Desde la comunicación me hago cargo. Los periodistas siguen hablando de deuda externa cuando en realidad se trató de una estafa. ¿Por qué cree usted que es tan complicado salir de esa lógica, doctor Barcesat? El órgano que tiene la competencia constitucional es el que tiene que abordar, en primer lugar, esa declaración de nulidad cuando alguien le usurpó esa potestad ejerciéndola como propia, ¿no? Si el Poder Ejecutivo le robó la atribución al Congreso de la Nación, el Congreso de la Nación es el primero que está convocado a revisar ese desvío, ese quiebre al deber de obediencia a la supremacía constitucional y declarar en los términos que lo dice allí, la nulidad absoluta e insanable. Y esto significa otra cosa más. Significa que no se puede novar aquello que es nulo de nulidad absoluta e insanable. Cuando se habla de la renegociación, traducido al derecho, significa novar, es decir, que se van a cambiar los términos originales. Va a intervenir otra autoridad, otro procedimiento y habrá alguna modificación. Pero es el caso que lo que es nulo de nulidad absoluta e insanable solo puede ser declarado tal, pero no puede ser novado, si no se le puede insuflar validez a través de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ese acto jurídico, pretendido acto jurídico, que no solamente es nulo, sino que, como usted señaló, es una hipótesis de una defraudación a la administración pública, una estafa, para decirlo de la manera más sencilla, así tiene que ser tratado. Y cuando hay una estafa o una defraudación a la administración pública, los únicos que no pueden reclamar algo en el derecho son aquellos que han sido autores o partícipes del acto delictivo o delictivo y nulo. Bueno, en este caso, ni el Fondo Monetario Internacional ni la administración macrista tienen nada que señalar. Esto de dialogar con aquel que es el autor del acto nulo es como si los jueces llamaran cada vez que hay un delito de estafa, de defraudación, llamaran al chorro y le dijeran, bueno, vamos a ver cómo arreglamos esto. No, si es un delito, no lo podés arreglar. Lo que puedes hacer es anularlo, porque si no, el derecho tendría canales legítimos de incorporación normativa y canales ilegítimos de incorporación normativa, lo cual es tirar la institucionalidad por la borda, ¿no? Bueno, en breve síntesis, esta es mi postura, y como he escuchado algún debate entre el senador de San Luis, Adolfo Rodríguez Sá, y después una respuesta del presidente de la Nación, que yo creo que la respuesta es incorrecta jurídicamente, es decir, es cierto que el gobierno de Macri no proviene de un acto de fuerza, sino de una elección. Tiene legitimidad de origen, pero ninguna duda, que ha transgredido los límites de sus incumbencias constitucionales para apropiar los que corresponden a otro poder del gobierno federal, precisamente el poder que la Constitución nombra y regula en primer término, que es el poder legislativo. Bueno, yo sé que contra esto han intentado algunos argumentos, generalmente los economistas con los que me ha tocado debatir. Hasta acá son muy estúpidos los argumentos, anticipo, ¿no? Dicen que un acuerdo no es un tratado, bueno, no resiste el menor análisis. Incluso la respuesta que le ha dado Marcos Peña
al juzgado que está examinando esto, en 2 o 3 tramos de la respuesta, habla del empréstito internacional con el Fondo Monetario Internacional. Así que obviamente le está reconociendo el carácter de un tratado, y de un tratado que tiene por objeto un empréstito, que significa te dan plata y vos la tenés que devolver en ciertos plazos y con determinados intereses, etcétera, etcétera. Bueno, la gran cuestión acá que le planteo a la audiencia es: ¿se puede validar un acto nulo? Entiendo que no. Entiendo que la respuesta del 99, inciso tercero, que prevé precisamente esta mala práctica de nuestra política del Poder Ejecutivo, avasalla toda facultad, todo poder, se constituye en un dador único de la normativa. Esto no existe, no camina, no puede ser validado, y por lo tanto, si hay alguna acción, tendrán que reclamarse entre ellos. Pero también aquí prevengo de que le va a ser muy difícil al Fondo Monetario Internacional salvar 2 óbices legales. El primero de ellos: en el derecho no se escucha al que alega su propia torpeza. Que no me digan que el Fondo Monetario Internacional, que la Embajada de Estados Unidos no conoce la Constitución argentina. Es decir, lo que es seguro es que no se trató de una negligencia o torpeza. Se trató de un acto de prepotencia institucional. Algo así como nos importa 3 pitos lo que diga la Constitución argentina. Nosotros pusimos la plata y me la tienen que devolver. Bueno, esto es lo que también hay que poner en la balanza. No se puede soportar actos de violencia que impliquen la subsunción de esta Constitución Nacional, que precisamente ese artículo 36 que he invocado establece deber de obediencia a la supremacía constitucional, que es para todos los ciudadanos, para todos los que habitan la nación argentina, pero fundamentalmente para las autoridades electas, que son las que en su juramento se comprometen a cumplir y a hacer cumplir, en cuanto a ello dependa, con la Constitución Nacional. La Constitución Nacional, lo he dicho infinidad de veces, esta será una vez más, no está hecha para ornamentar la vidriera institucional. Está hecha para ser vivida como socialmente obligatoria. Y eso es lo que se pide de todo aquel que pretenda hablar en derecho de algo que es originariamente e indiscutiblemente un tema jurídico. Después, las condiciones de qué se puede pagar o no se puede pagar, eso queda para otro plano, pero si uno no superó los 2 primeros requisitos de la validez, que son autoridad competente y procedimiento adecuado, ahí terminó el examen. Uno podrá ingresar a decir que además es irrazonable el préstamo, como lo dice un reciente estudio de 2 expertos británicos, pero que curiosamente tampoco ellos, a pesar de que dicen que hacen un examen jurídico, examinan la Constitución argentina, ¿no? Y tampoco examinan ni invocan la Convención de Viena sobre vigencia de los tratados, que si bien su artículo 46 comienza diciendo que los estados no se pueden escudar en una disposición de derecho interno para incumplir los tratados internacionales, punto seguido dice: a menos que la normativa violentada sean normas esenciales. Bueno, ¿qué hay más esencial para un Estado nacional que es la Constitución Nacional? Evidentemente, no hay argumento alguno para que alguien pueda cuestionar en derecho. Y también, aunque sería más engorroso, quiero señalarle a la audiencia que esas facultades delegadas que hablaba la Ley de Administración Financiera, que es del año 1992, terminan en el año 94 en la Convención Constituyente, que establece en su artículo 76, se acabó la delegación de facultades, salvo que sean cuestiones meramente administrativas o de emergencia pública. Esto no era ninguna de las 2 cosas. Emergencia pública, por ejemplo, es la crisis de la pandemia.
Eso es emergencia pública, no esto. Y además le puso un plazo en una disposición transitoria, la octava de la Constitución, de 5 años de pervivencia de aquello que se hizo bajo delegación de facultades. No va más. Terminó la vigencia de la delegación de facultades. Es ridículo ampararse en una ley que es anterior a la reforma del año 94 y que además es norma de superior jerarquía, incuestionablemente, que la ley de administración financiera. Bueno, esta es en apretada síntesis la postura, el enfoque, y decir que, bueno, dependerá de este pueblo, dependerá en primer lugar del Congreso de la Nación, de si algún diputado, algún senador o el presidente que tiene facultades colegislativas endereza el timón y pone el tema del acuerdo celebrado con el Fondo Monetario bajo la vigencia de la supremacía constitucional. Clarísimo, doctor. Realmente hace falta hacer un esfuerzo para no entenderlo. La pregunta es, ¿qué pasa en el gobierno? ¿Hay timidez con este tema, renuencia, miedo? ¿Qué pasa, doctor? Yo creo que en parte la respuesta está en aquello que dijo el presidente contestando a la manifestación del senador Rodríguez Sá. Pero él dice, bueno, hay que tener en cuenta que Macri es un gobierno con legitimidad de origen, no es la dictadura militar, y por eso la Argentina tiene que pagar. No, paremos. Que tenga legitimidad de origen no significa que esa legitimidad se traslade a todos sus actos de creación normativa. Por el contrario, está bien claro que quebrantó y apropió las atribuciones del Congreso de la Nación y en esa misma medida deja de regir el texto constitucional, ¿no? En la medida que un usurpante, en este caso un usurpante de potestades legislativas, pasando por esa prohibición del 99, inciso tercero, dice, no, yo lo apruebo el acuerdo, y ya está con eso, lo ponemos en marcha, venga la guita, y después que pague el que sigue. Bueno, así estamos. Entonces, esto es lo que un jurista debe decir frente a la pregunta sobre la validez de ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Hay violación a los requisitos de legalidad, autoridad competente, procedimiento adecuado, y además es groseramente irrazonable, como ahí sí pondero el informe de estos expertos británicos, donde dice todas las atrocidades que comete este empréstito respecto de lo que es el estatuto del Fondo Monetario Internacional. Ahora, mi opinión personal como ciudadano es que el Fondo Monetario Internacional ha actuado respondiendo a una directiva de Donald Trump que le interesaba mantener en el continente suramericano un gobierno títere que dijera Cuba es mala, Venezuela es peor, Nicaragua es mala y hay que seguir con Vargas Llosa. Bueno, El presidente, doctor, que es un profesional del derecho, dijo que no hay presos políticos, que son presos arbitrarios, eligiendo una figura que creo yo que ni siquiera existe en derecho. Esa manera tan particular de ver las cosas, trasladado a esto, porque yo sospecho bastante, doctor, y no lo quiero comprometer con esto, pero Sergio Massa, Alberto Fernández, impulsaban, sostenían al gobierno de Macri mientras estas fechorías se cometían, ¿no? Yo con toda sinceridad intelectual quiero contestar esto porque yo he sufrido mucho el inicio del gobierno de Macri, porque en varios debates con gente amiga, aclaremos, ¿no? me decían,
si al gobierno de Macri le va bien al pueblo. Por eso no hay que ponerle palos en la rueda. Claro. Jamás en mi vida escuché semejante estupidez, ¿no? Y otros todavía más graves decían, nosotros vamos a votar. Y de hecho votaron a posteriori, que tendría que haber sido previo, la convalidación de los actos de endeudamiento con acreedores privados que hizo la gestión Macri. Bueno, debo decir que hay una causa andando, muy lentamente, pero andando, en sede judicial, donde hemos pedido la nulidad del arreglo hecho con los fondos buitre, que después se determinó en esa causa en aproximadamente un 85% los fondos buitre eran de titularidad de argentinos. Así que se pagaron a sí mismos, ¿no? Y se pagaron en condiciones ominosas, ¿no? Y además todos los actos de endeudamiento se hicieron invocando esas facultades delegadas que habían perdido vigencia según las cláusulas constitucionales que acabo de mencionar, ¿no? Bueno, esto demuestra de un lado la lentitud e ineficacia, por cierto, de la justicia, como lo sabemos. Pero lo que menos podemos hacer es convalidar o tomar como normalidad esa ineficacia de obrar del Poder Judicial. De modo que formulo un final llamamiento a los integrantes del Congreso de la Nación a que ejerzan las potestades que la Constitución puso en cabeza de ellos, recordándole las palabras de un maestro del derecho y de la función judicial, doctor Luis María Bospi Bollero, que decía: cuando un órgano del gobierno federal no ejerce las potestades que la Constitución le discierne, esas potestades son inmediatamente apropiadas por quien carece de ellas, con lo que la Constitución deja de regir en la misma medida. Bueno, como si lo hubiera dicho hoy el maestro, ¿no? Bien, doctor, bueno, muchas gracias por la entrevista, pero ya que usted habló de justicia, estamos a unos pocos días del 1 de febrero. ¿Qué opinión le merece esa convocatoria, doctor? Tengo la misma opinión que tengo desde el comienzo de la gestión, de que hay que democratizar el Poder Judicial. Para eso hay, bueno, una propuesta que la llamaré magna, porque precisamente convoca la reforma constitucional para llevarla adelante, que sería lograr un Poder Judicial que satisfaga dos de los requisitos que establece el artículo 1 de nuestra Constitución: ser un poder representativo y republicano. El actual Poder Judicial no es ni lo uno ni lo otro. Lo segundo, diría que si bien puedo compartir algunas de las disposiciones que tiene esta propuesta de reforma que logró media sanción respecto de la integración de los juzgados federales en los criminal y correccional, no creo que por allí debió iniciarse ese proceso de democratización. Debía iniciarse por la cabeza del Poder Judicial para que eso de alguna manera empezara a insuflar Estado de Derecho en todo el aparato judicial. Por eso es que nosotros hemos propuesto una corte de un número mayor de miembros, pero no todos en todos, sino divididos en salas. Por ejemplo, una corte de 15 miembros, 5 salas, 4 de ellas destinadas a las ramas principales del derecho, y la quinta que ejerce el control de constitucionalidad o convencionalidad, que es la función específica de la Corte, ¿no? Segundo, ya yendo a la funcionalidad, suprimir ese fatídico artículo 280 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación, que habilita a la Corte a rechazar los recursos sin examinarlos prácticamente, que es aquello a lo que acude la Corte para resolver de un 90, cercano a 90% de las 12 a 14 mil causas que recibe por año, ¿no?
desechar los recursos, con lo cual el justiciable se queda sin examen. ¿Y por qué esto? Porque yo entiendo que si se le exige a todos los jueces de la nación fundar en derecho sus fallos, particularmente en atinencia y sujeción a la Constitución Nacional, bueno, lo mismo debe ser para la Corte Suprema, no hay ninguna razón para que la Corte quede eximida de eso. Y el segundo elemento funcional es que tenga plazos para emitir sus pronunciamientos, porque para las partes, para los jueces, pero particularmente para las partes, los plazos, nos dicen en la resolución, son fatales y perentorios. Así que si se te pasó un minuto, se acabó, perdiste, no tenés chance. Bueno, no digo que los plazos sean cortos, breves, no. Plazos razonables, pero plazos al fin. Que tienen, pues si no, la Corte, ¿qué hace? Elige las causas en las que se quiere pronunciar y se pronuncia. Y aquellas en las que no le interesa pronunciarse, por razones políticas obviamente, demora, las pisa, las estaquea, y quedan ahí, no sé si en algún momento se resolverán o no, pero si que se resuelve en algún momento, cuando ya ha perdido sentido el conflicto jurídico, es lo mismo que no resolverlo, ¿no? Claro. Bueno, esta es mi visión sobre la Corte Suprema y lo que es urgente. Y por supuesto, señalo que la actual Corte ha perdido total credibilidad en el foro capitalino o en el foro de toda la República. Y no va más, digamos, en el sentido de que no creo que haya ninguna decisión que lo redima o lo rescate. Las dos oportunidades de emitir un pronunciamiento institucional importante no fueron dos fallos, sino dos fallas. Me refiero al tema cuando el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires impugnó un decreto de la emergencia de la pandemia, que la Corte se pronuncia cuando ya ese decreto había perdido vigencia, y lo único que hace es reconocerle poderes como ciudad constitucionalmente federalizada, así dice el fallo, que no era el objeto propio del amparo ante la Corte, y se pronuncia en abstracto, quebrantando que los jueces, y también la Corte, por supuesto, se tienen que pronunciar en causa, no en cuestiones abstractas. Bueno, ese fue un primer, diría yo, quiebre institucional muy grave, muy grave. Y el segundo es un fallo reciente que dictó la Corte Suprema, también desbordando las competencias constitucionales respecto del tema Consejo de la Magistratura, donde, bueno, tiene la facultad de declarar inconstitucional una ley, es cierto, pero resulta que en el año 2014 la misma ley fue declarada válida por la Corte Suprema, así que del 2014 para acá no ocurrió nada, hecho nuevo, que pudiera variar esto. De modo que ha quebrado la doctrina del acto propio, tirando por la borda su propia jurisprudencia, en un tema que realmente no ayuda a nada, porque lo que hace después, que es un disparate jurídico, es reponer la ley anterior, la integración del Consejo de la Magistratura, 21 integrantes, no 13 como tiene la ley hasta aquí vigente, hasta el fallo, y que emplaza al Poder Ejecutivo a que dicte una ley adecuada a esto. Bueno, el Congreso está, o dicen que va a tratar ahora la extraordinaria, la nueva ley, pero hasta el propio Lorenzetti tuvo un poco de pudor y dijo, señor magistrado, ¿de dónde nosotros vamos a reponer una ley que perdió vigencia? Esto es una facultad legislativa, no nos corresponde a nosotros. Bueno, efectivamente es así, en ese tramo tiene razón. Entonces, si tenemos una corte que hace, por razones de preferencia política, por decirlo claramente, no es porque sean tontos, lo hacen por preferencia política. Claro. Emitir fallos de esta naturaleza, bueno, tenemos que decir, la movilización popular va a repudiar como repudió el 2 por 1, la doctrina del 2 por 1, que en algún momento sacó esa Corte.
y que obligó, hicieron una maniobra de dictar una ley supuestamente interpretativa de los tratados internacionales de derechos humanos, que era absolutamente innecesaria, pero con eso le dio el motivo para que después, cuando llegó otro caso, dijeran, no, ahora hay una ley interpretativa que dice que el beneficio del 2 por 1 no se aplica en crímenes de lesa humanidad. Bueno, sé que las condiciones hoy día no son similares a aquellas que rodearon la movilización popular del 2 por 1, por la cuestión de la pandemia, etc. Pero espero que el 1 de febrero, cuando el pueblo se manifieste frente a la Corte Suprema, se logre una expresión representativa de la ciudadanía argentina y que la Corte sepa que no podemos dejar pasar este tipo de tropelías institucionales. Ha perdido prestigio, tiene que dar un paso al costado y dejar que una nueva integración, y lo que mencioné de los 15 miembros divididos en 5 salas, se puede hacer por ley de la Nación, no requiere reforma constitucional, nos habilite a tener un tribunal que tenga esas funciones que llaman de casación, que es uniformar la jurisprudencia de los tribunales inferiores, y una de sus salas se aboque a estudiar los temas de control de constitucionalidad y control de convencionalidad. En algún otro momento, doctor, me gustaría abordar el tema de los tribunales de pequeñas causas, porque yo tengo la sensación de que la sociedad está abandonada en las cuestiones menores, ¿no? Los más pobres siempre están sometidos a la violencia social de los más poderosos y se la tienen que aguantar, ¿no? Así que me gustaría que pudiéramos abordar esos temas en algún momento. Hay que acercar la justicia al pueblo. Esa es una tarea pendiente. Los tribunales orales por jurado sería una manera de ir poniendo en contacto pueblo con poder judicial, y además cumplir con una cláusula constitucional, porque en definitiva eso es lo que dice la Constitución argentina. Ese sería otro paso, pero no cejo en poner de relieve que comencemos por la cabeza del Poder Judicial, porque si no, todo va a seguir incambiado, ¿no? Hay que cambiar la cabeza para poder insuflar la democratización de ese Poder Judicial. Muchísimas gracias, doctor Barcesat. Un abrazo grande, que tenga un muy buen año usted también. Y bueno, hasta aquí llegamos. Esto ha sido todo por hoy. Y si te gustó el programa, míralo, revelo en mi canal de YouTube, Enrique Juan Box, youtube.com/EnriqueJuanBox. Compartilo, ya que estás, ponele un me gusta, hacete algún comentario, suscríbete al canal, dale, ayudémonos entre todos. No se pierdan nuestro canal también, Prensa Box, en Telegram. ¿Y me olvido de algo, Majo? No me olvidé de nada. Qué raro. Bueno, un gran abrazo, será hasta la próxima, siempre por acá, por la TV Sindical.